Sucedió hace más de 2000 años y vuelve a suceder el día de hoy. A unos pastores se les anunció, como lo había profetizado el profeta Isaías, que a este pueblo, a nosotros que vivimos en tinieblas y oscuridades, se nos iba a dar una gran noticia. Y llegó la buena noticia, el anuncio de la buena noticia, que es una persona, es un niño, se nos ha dado un niño, y en ese niño está Jesús, es Salvador, es Redentor, es el Mesías. Él refleja el amor inmenso de Dios Padre. Y a partir de este niño, como hemos cantado hoy, hay un cántico nuevo, una lectura nueva a nuestra historia personal y la historia de la humanidad. A partir de ese cántico nuevo, el nacimiento de Jesús significa el nacimiento de todo lo bueno, lo bello, lo grande que Dios ha colocado en nuestros corazones humildes y nuestras humanidades frágiles. Esa es la buena noticia. Y tenemos mucho por agradecer y mucho más de aprender, de profundizar contemplando el Belén, nuestro nacimiento. Permítame mencionar 3 grandes aprendizajes que la palabra del día de hoy nos invita. La primera, el evangelista San Juan nos dice que el Verbo de Dios se hizo hombre, se hizo carne. El Dios omnipotente, el Dios que ha existido siempre, ese Dios comienza a ser como nosotros, un ser humano. Y como todo ser humano, depende de una familia. Como todo ser humano, como niño, crece. Como todo ser humano, vivirá una adolescencia. Como todo ser humano, tendrá que encontrar la razón de su vida, que es una vocación, que es una misión. Y Él la cumplirá fielmente hasta la donación total, hacia la muerte y la resurrección. Es un ser humano. Y desde entonces, nuestra vida humana, nuestra humanidad, solamente encuentra sentido y realización en la humanidad de Cristo. Todo ser humano que rechace la humanidad de Jesús, rechaza la propia humanidad. Aquel que no vive su humanidad y su vida como la vivió Jesús, deja de vivir, deja de existir como ser humano. Entonces comenzamos a vivir y existir como animales, como cosas, como objetos, pero no como seres humanos. Entonces la buena nueva es esa, es Emmanuel, es con nosotros como nosotros. Y ese Emmanuel está siempre con nosotros. Nunca se alejará de nosotros. Pero también esa humanidad de Jesús nos permite una novedad, un cántico nuevo. Yo puedo ver en cada ser humano a Dios. Y yo, en mi humanidad, con mi palabra, mi abrazo, mi sonrisa, mi oración, mi presencia, hago presente a Dios. ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Entre nosotros, humanamente, nos comunicamos la divinidad de Dios, la vida de Dios, la gracia de Dios, los gestos de Dios. Por eso Belén significa todo para nosotros. La dignidad de cada ser humano, la alegría de ser hombre y mujer, la alegría de ser niño, niña, anciano, de ser simplemente como Jesús. Ser como María, ser como San José. Pero también hay otra novedad que nos dice
la segunda lectura que nos emociona muchísimo cuando escuchamos que a partir de este niño Dios nos descubrimos hijos de Dios, hijos de Dios. Y entonces descubrimos que ese hijo de Dios, el único, el grande, el niño Dios, que es el hijo de Dios, es la manera como nosotros podemos comenzar a ser hijos. Y el Hijo de Dios se presenta así, humilde, sencillo, necesitado de Dios y necesitado de la familia y necesitado de la propia humanidad. Entonces, nuestro deseo, nuestro cántico se convierte: Señor, quiero ser como tú, quiero ser hijo e hija de Dios. Y pensar como tú, y sentir como tú, y crecer como tú. Esa es mi identidad. Soy hijo e hija de Dios. Y nuestra petición a Jesús, le pedimos: Jesús, que nunca, nunca haga alguna acción que vaya en contra de mi propio ser, de mi ser hijo e hija de Dios. Y que cuando yo caiga en cualquier situación indigna de un hijo e hija de Dios, en ti, Jesús, en tu palabra, en tu evangelio, en la Eucaristía, en tu presencia en el sacramento de la confesión, en tu presencia en cada sacramento, quiero volver a ser hijo de Dios. Toda nuestra vida de oración, toda nuestra vida sacramental, toda nuestra vida activa desde el interior de nuestro corazón y de nuestra alma, tiene un solo propósito: que crezcamos, que vivamos como hijos e hijas de Dios, y que cuando nos alejemos de ese modo de ser, de ese modo de vivir, retornemos a los sacramentos, retornemos a la Eucaristía, regresemos al Evangelio mismo, al sacramento de la reconciliación, pero siempre como hijos e hijas de Dios. Es una gran novedad. No se pierde jamás nuestra identidad de hijos e hijas de Dios. Nunca se perderá, porque este niño Dios se hace sacramento vivo entre nosotros en la Iglesia. Pero también hay una tercera novedad, que el profeta Isaías quiere hacer resplandecer en nuestra propia vida. Qué hermoso es ver a los mensajeros de paz. Qué bello, qué estimulante es convivir con aquellos anunciadores de la buena nueva. Y hoy nuestro corazón está agradecido, porque recordamos cuántos papás y mamás son mensajeros del amor. Cuántos abuelitos y abuelitas son pregoneros de la fe, que infunden en sus hijos y en sus nietos con su ejemplo y con su oración callada. También muchas veces con su oración que sufre, pero que ama a la propia familia. ¿Cuántos pregoneros de paz nosotros encontramos en niños que se están preparando para recibir a Jesús en la primera comunión, o con una gran ilusión para recibir la confirmación? ¿Cuántos anunciadores del Evangelio cuando vemos a las catequistas, a los jóvenes que en grupos apostólicos hacen presente el amor y la paz en la Iglesia y desde la Iglesia para todas las familias y la sociedad? Pero ¿cuántos mensajeros tenemos a nuestro alrededor, vestidos de doctores, de médicos, que están ahí haciendo presencia del amor de Dios? ¿Cuántas personas en Cáritas, a manera organizada, y en otras tantas posibilidades, llegan al más pobre, al más necesitado? Dan su tiempo,
Pero cuántos y cuántos buenos sacerdotes tenemos en toda la Iglesia que son eso, reflejo de una vida donada, entregada, como buenos pastores y buenos padres. Con cuántas religiosas nos topamos todos los días que nos recuerdan que sí hay mensajeras de la buena nueva. Y cuántos laicos, a través de su presencia allí en el gobierno, en las escuelas, en las instituciones, en su trabajo, hacen que la Navidad sea una buena nueva presente. Que no se celebre únicamente el 24 y 25 de diciembre, sino se celebre todos los días del año y para siempre. Es una novedad que este niño nos hace ver. Cuántos mensajeros de paz, cuántos constructores de vida, de amor y de esperanza, en medio de un México y de un mundo donde también, como dice el Evangelio hoy, rechazan al niño Dios. Como pasó también hace más de 2000 años, María y José se dan cuenta que no había morada, no había habitación en algunos corazones de nosotros mismos. Por eso hoy es un gran día, un día luminoso, porque le ofrecemos cada uno de nosotros a Jesús nuestra vida, nuestro corazón, y le decimos: no te voy a rechazar, te voy a abrazar, te voy a acoger y vas a crecer en mi vida para que tú crezcas a través de mí en la vida de mi familia, de la Iglesia y de nuestro querido Veracruz y nuestro querido México. Feliz nacimiento de Jesús, feliz nacimiento de quien hoy se multiplica en nuestras vidas, porque Él está siempre con nosotros y entre nosotros. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.